La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75.000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El monstruo. He trabajado como nadie para hacer el aborto legal y disponible a petición. Realicé mi último aborto a finales de 1978 o principios de 1979. Por esos años, practicaba solo unos pocos abortos y solo por lo que me parecían razones médicas indiscutibles. Los años transcurridos desde que realizaba abortos de modo rutinario han supuesto para mí una singular odisea, médica, ética y finalmente espiritual. Probablemente volveré sobre alguna de estas palabras cuando lleguemos al término espiritual de mi viaje. Este libro será semi-autobiográfico, utilizándome como paradigma para el estudio de la escisión y claudicación de un sistema moral, todo lo fragmentado, fatuo u odioso que se quiera, y de la dolorosa adquisición de otro más coherente, más fiable y menos atomizado. El telón de fondo será el tema del aborto. Conozco bien el Holocausto, después de haberlo estudiado intensamente y de haber perdido parientes en él. También poseo un conocimiento aceptable del marxismo y su sangriento legado. Pero conozco lo referente al aborto como quizá ningún otro. Conozco cada faceta del aborto. Fue uno de los que lo hizo nacer. Ayudé a que creciera la criatura en su infancia alimentándola de grandes dosis de sangre y dinero. La orienté en su adolescencia mientras iba descontrolándose irresponsablemente. Se ha dicho, si creciéramos durante toda nuestra gestación en la misma proporción que durante nuestras 2 primeras semanas de vida, pesaríamos al nacer más de 12 toneladas. El aborto se ha convertido en un monstruo, un gargantúa tan inimaginable que solo pensar en volver a encerrarlo en su jaula, después de haber engordado con los cuerpos de 30 millones de seres humanos, supera toda expectativa razonable. Y sin embargo, esa es nuestra misión, una tarea hercúlea. Al final de muchas de mis conferencias, sucede con frecuencia que alguien me toma aparte y me pregunta: ¿no está el aborto en la raíz de todos nuestros problemas? ¿No se ha infiltrado la mentalidad abortista tan extensamente en nuestra cultura que ha contaminado todas las instituciones sociales que influyen en nuestra vida, la educación, la familia, el sexo, la política, la economía? Y si se volviera a penalizar el aborto, ¿no volvería nuestra sociedad moribunda a gozar de una robusta buena salud una vez quitada de en medio de esa lacra? Las respuestas son no, sí y no. La mentalidad abortista, por llamarla así a falta de una palabra mejor, ha sufrido rápidamente una metástasis en toda nuestra sociedad de forma tan sutil y agresiva que, incluso si por un milagro se volviera a penalizar, sería muy dudoso que con ello desaparecieran mágicamente plagas ligadas a ella como el abuso de menores, la pornografía, la violencia con las mujeres y el genocidio. Sé de lo que hablo. Tengo prevista para la semana próxima una visita al doctor Kevorkian para mi chequeo anual.
Vivimos en una época de un nihilismo radical, una era de muerte, una era en la que, como argumentaba Walker Percy, un compañero médico, un patólogo especialista en hacer la autopsia de la civilización occidental, la compasión lleva a la cámara de gas, o a la clínica abortista, o a la consulta del eutanástico. Vivimos en una era en la que se define la condición de persona cada vez con más requisitos, de modo que cada vez somos menos los que superamos el listón. En una era que prácticamente ha abjurado de los valores morales, de forma que podamos tratar a las personas como objetos. Sí, el aborto nos ha ayudado a aprender a hacer eso. Una era de quiebra de los pilares de la certeza, iglesias, escuelas e instituciones políticas, y así todo, incluida tu vida, amigo mío, puede estar sujeto a debate. Es el ahogo metódico de la autoridad y la balcanización sin esperanza de las éticas normativas. Qué deliciosas e interminables son nuestras posibilidades. Matar, morir, utilizar hasta que se deje de ser útil, y todo ello sin ser juzgados, ni siquiera por nuestra conciencia. ¿Nuestra qué? Es como bien señala Alistair McIntyre, los bárbaros no están esperando más allá de nuestras fronteras. Llevan ya gobernándonos un tiempo. Soy uno de los que han colaborado en introducir esta era bárbara. He trabajado con ahínco para hacer el aborto legal, asequible y disponible a petición. En 1968, yo fui uno de los 3 fundadores de la Liga de Acción Nacional por el Derecho al Aborto, National Abortion League's Action League. Dirigí la mayor clínica abortista de los Estados Unidos y como director supervisé decenas de miles de abortos. Yo mismo he practicado miles de ellos. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo he podido hacer esto? Para entenderlo, se debe conocer algo sobre mi padre y sus dioses. En el pasado no me sentía del todo capaz de contar esta historia. En 1979, cuando publiqué un libro semi-autobiográfico titulado La América que aborta, Aborting America, mi padre, a quien quería mucho y aborrecía también mucho, todavía vivía y suprimí muchos de mis recuerdos, memorias y sentimientos por deferencia a mi afecto y mi deuda para con él. Pero ahora estamos en 1996. Falleció en 1990 a la homérica edad de 94 años. Y es hora de contar toda la verdad. Él fue una formidable fuerza que dominó en mi vida, y en muchos sentidos forjó las actitudes y creencias paganas despiadadas y nihilistas que acaban por llevarme a desatar, junto con un puñado de co-conspiradores, el monstruo del aborto. Familia de mi padre. Mi padre fue un hombre singular. Nació en la ciudad de Nueva York en 1895 de un farmacéutico judío alemán inmigrante y su fiel esposa judía alemana. Era el último de los 4 hijos de esa nación. Como la mayoría de los inmigrantes recientes, la familia vivía en 2 habitaciones en la parte este de Manhattan. Mi abuelo farmacéutico se ganó la vida ayudando al boticario local, mientras mi abuela se puso a coser para complementar unos ingresos tan esqueléticos. Cuando mi padre tenía 1 año, el farmacéutico enfermó de tuberculosis, en aquellos días la más temida enfermedad imaginable, el SIDA de la época, y el clan familiar tomó la decisión de enviarle a un sanatorio en Colorado. La teoría al uso era el aire fresco de la montaña aliviaría los pulmones afectados de forma que permitiría iniciarse la curación. Pero resultaba caro mantenerle allí, incluso con un buen número de tías y tíos aportando su partecita a ello. Eran todos inmigrantes recientes y tan pobres como ellos. No había entonces sistemas de asistencia médica o social,
ir a trabajar o pasar hambre. El farmacéutico, sin mejora alguna perceptible en el sanatorio, de algún modo se enteró que su mujer e hijos estaban en un estado de casi inanición debido al empleo de la mayor parte de los fondos disponibles en su estancia en Colorado. Muy poco después, se ahorcó en su lavado, la mejor manera de que el dinero fuera destinado a alimentar a sus hijos. Hasta el último día consciente de su vida, mi padre se echaba a llorar cada vez que me contaba esta lamentable historia del suicidio de mi hermana, la única que tuve. A la edad de 49 años no hablaba nunca. Estaba divorciada y tenía 3 hijos. Nadie pudo nunca adivinar razón alguna para su suicidio. En 1979 podía escribir estas líneas con el despego de un personaje de Camus. Ahora me retuerzo de dolor y rezo, que es lo que me tranquiliza. La familia sufrió entonces una paralizante escisión. Mi abuela se unió con un viudo que vivía en Ottawa, Canadá. El viudo era un Shot-Shoot, el matarife ritual que sacrifica pollos y vacas del modo prescrito en el Antiguo Testamento para convertirlos en kosher. Con 5 hijos propios, dejó claro a mi abuela que solo podía aceptar uno de ella. A los demás tendría que colocarlos con otros miembros de la familia, todos ellos tan pobres y cargados de hijos como ella, o en orfanatos. La decisión de Sophie. Escogió para llevarse consigo a Canadá al pequeño Joe, mi padre, que entonces tenía 10 años. Los hijos que abandonó acabaron en orfanatos. Quedaron, cada uno a su modo, marcados de por vida. También mi padre. Ottawa, la capital de Canadá, era básicamente una pequeña ciudad con un solo negocio, el gobierno, y contaba con una pequeña comunidad judía de quizás unas 50 familias. Era una comunidad tan pequeña y pobre. No había trabajado en el gobierno para esos judíos de aspecto exótico con sus levitas negras, sus sombreros y sus payeses. Estas son las patillas que no deben cortarse nunca y que cuelgan de forma llamativa delante de las orejas, que no podía permitirse el mantenimiento de un rabino. Por ello, el Shot-Shoot era la cabeza reinante de la comunidad judía ortodoxa, y como tal presidía bodas, funerales, bar mitzvahs y las principales fiestas. Así mi padre creció en la comunidad judía más ortodoxa que pueda imaginarse. Se decía que cuando el fundador de la empresa de vinos Manis Shevitz salía a la carretera para vender sus productos, como era un judío tan observante, nunca se alojaba en un hotel, sino con la familia más ortodoxa de la comunidad donde paraba aquella noche. En Ottawa, esa era la casa de mi padre. Tal era la rigidez religiosa en la que creció mi padre. Tuvo la desgracia de ser el más brillante y el mejor de los 6 hijos de la casa, y aunque era el más pequeño, pronto fue escogido para prepararse a entrar en el Sancta Sanctorum de las Hermandades Sagradas. Asistía diariamente a la escuela hebrea. El programa estaba fuertemente cargado para hacer un intensivo análisis del Talmud, 35 libros de palabras de peso sobre la ley judía. Hacia el fin de su vida me describió cómo él y sus compañeros y Eshiva Busher, estudiantes de la Biblia y el Talmud, pasaban horas seguidas en Pilpel, discutiendo al detalle el significado de una sola palabra del Talmud. El estudio de la Torah y el Talmud ocupaba sus mañanas, y a partir del mediodía se impartía a los ya medio bloqueados estudiantes asignaturas menos agobiantes como matemáticas, historia canadiense, francés o literatura inglesa. A la edad de 13 años pasó por el obligado Bar Mitzvah,
Su regalo más apreciado, los regalos propios de esta ocasión, dejaban cortos a los cumpleaños y a los de Chanukah. Fue un par de calcetines gruesos de lana que su madre había tricotado especialmente para él, para que conservase calientes los pies durante el helado frío canadiense. Entonces llegó el tiempo de acceder al bachillerato. Al llegar aquí, había dos caminos que un estudiante podía elegir: los estudios de formación profesional, en la que se podía aprender a ser mecánico, contable, granjero, y en la que no había que pagar tasas, o si uno estaba decidido a conseguir un futuro académico, el college, un high school dedicada a preparar estudios universitarios. Tenía, desde el uso de razón, una vocación: ser médico. Por desgracia, el college no era gratis. Hacía falta pagar tasas y tener talento para entrar en él. La tasa era de $10 al año. Su padrastro, que cobraba 25 centavos por el sacrificio kosher de un pollo y 50 centavos por otorgar idéntico favor a una vaca, puso reparos. No podía costear los $10, aunque ello significara que Joe tuviera que posponer indefinidamente su sueño de llegar a ser médico. Por desgracia, el college no era gratis. Hacía falta pagar tasas y tener talento para entrar en él. Ningún otro pariente se ofrecía a costearlo, y así Joy pasó un penoso y frustrante año aprendiendo a ser librero. Tras su muerte, como una de sus albaceas, revisé sus cuentas y libros. Aunque murió siendo muy rico, su contabilidad era desastrosa. Dudo de que el hombre se tomara nunca la molestia de cuadrar sus libros, y guardaba en su mente la mayoría de los asientos. Por fin, la abuela de Joy proporcionó los $10 anuales necesarios para que pudiera asistir al college. Se graduó con honores en aquel año fatídico de 1914. Fue exento del servicio en el ejército canadiense durante la Primera Guerra Mundial debido a su mala vista, e ingresó en la Escuela de Medicina de la Universidad McGill en otoño de ese año. Sin embargo, era muy pobre. Caminaba penosamente durante los inviernos de Montreal envuelto en un abrigo raído forrado con papel de periódico, el mismo que suplía el desgaste de las suelas de sus zapatos. Su dieta diaria consistía en 2 rebanadas de pan blanco y una taza de cacao. Los sábados por la tarde hacía un derroche y tomaba 2 huevos y 2 tostadas en un restaurante de la calle Sainte-Catherine, la calle mayor de Montreal en esa época. En un año desarrolló un caso clínicamente detectable de hiponutrición, anemia, falta de glóbulos rojos en la sangre, hipoproteinemia, insuficiente carga de proteínas en la sangre para protegerle de infecciones y permitirle alcanzar la altura genéticamente predeterminada, etc. El servicio de salud de la universidad recomendó que se le despidiera de la escuela, ya que estaba físicamente incapacitado para sobrellevar el exigente programa y deberes de un estudiante de medicina, aunque académicamente hubiera alcanzado, al acabar su primer año, el número 2 de su promoción, solo superado por un negro de las Antillas llamado Philip Saury, que conseguía salir adelante en McGill a base de trabajar como mozo de estación cada noche en la estación de trenes Windsor de Montreal. Justo cuando mi padre iba a ser despedido, un amable profesor de medicina, a quien le había caído bien este tipo pequeño, medía 1,57 m y pesaba 50 kilos, incluido el tenue bigotito que le asomaba. Resuelto y valeroso, empezó a invitarle a cenar con su familia en su residencia cada viernes. Llenó a mi padre de grandes chuletas de carne fresca, hígado y espinacas. Empaquetaba todo lo que sobraba en una bolsa de papel marrón y se lo llevaba a su habitación, donde lo racionaba cada noche para que durara toda la semana. Poco a poco mejoró su anemia, aumentaron sus proteínas y hasta ganó 1,5 kilos durante el siguiente año. En sus últimos años, cuando había triunfado completamente, más incluso de lo que hubiera soñado,
No podía hablar del profesor Lafleur sin que se le humedecieran los ojos. Era el más blando de corazón y sentimental de los hombres, a la vez que el más despiadado, inmisericorde y endurecido vividor imaginable. Por eso saldrá más adelante. Algo decisivo acaeció a mi padre en su primer año en la escuela de medicina. Tras una progresiva desilusión con la ortodoxia judía, que había traído consigo, según él decía, una dosis liberal, no pretendo aquí dar un doble sentido al término, de educación que provocó una iluminación de posmadurez, se rebeló prácticamente contra todo lo judío al final de este primer año de estudios de medicina y partió el corazón de su madre renunciando a todo el conjunto legal judío, especialmente a las normas sobre alimentos. Anunció, no sin un prefacio elegíaco, que en adelante esta puesta en escena adolescente tuvo lugar en el verano de 1915. Mezclaría carne y leche en la misma comida, que comería carne de cerdo y productos del cerdo, era la rebelión de los cipayos al revés, y que comería bichos marinos como camarones y langostas, y así continuó en una escena teatral tan patética y jugosa que habría puesto enfermo de envidia a Laurence Olivier. La justificación que dio a este arrasador viraje religioso era que en su primer año de estudios de medicina no había encontrado la más mínima razón que aportara una prueba empírica a favor de las limitaciones y restricciones impuestas por las normas alimentarias a los judíos ortodoxos observantes. Su apostasía hizo que su madre llorara amargamente. Y sin embargo, la verdad es que nunca comió cerdo ni bichos marinos, dos de las transgresiones más imperdonables de Talmud, hasta que me vio a mí hacerlo cuando era un adolescente. No solo caí fulminado al momento, sino que parecía que realmente lo estaba degustando. Y por tanto se aventuró en esa ciénaga, Goyese, aparentemente sin cuidado, aunque en alguna ocasión, cuando comía huevos fritos con bacon, le noté mirando alrededor con las orejas agudas, las antenas en alerta, supongo que para captar la manifestación repentina del temido Molo o Movis, el ángel de la muerte. Como James Joyce, había renunciado a su religión, pero ésta continuaba siendo el eje sobre el que giraba su trabajo y su vida cada día. Nadie, absolutamente nadie, podía contar un chiste yiddishtish, judío, como mi padre. Con sus chistes podía reducir a los rabinos a una masa de gelatina convulsionada y temblorosa. La familia de mi madre. En el último año, quinto, la Facultad de Medicina, entonces el college y la facultad estaban fundidos en una sola entidad, conoció a mi madre. Era una mujer alta, espigada y huesuda, la mayor de los 6 hijos de John Dover, un judío ortodoxo y tratante al por mayor de productos agrícolas. Había sacos de patatas apilados detrás del tresillo de su sala de estar, y la familia se sentaba en las comidas sobre cajas de cebollas. Huelga decir que la familia era tan pobre como la de mi padre. Harriet Dover era 3 años mayor que yo y Nathanson. Ella tenía 28 años cuando él la conoció en una reunión social judía, y su familia ya la tenía por solterona. Había abandonado la escuela en 6º grado. Lo que ella y mi padre pudieran haber encontrado en común para hablar, reír y enamorarse es algo que se me ha escapado siempre. Quizás buscaba a otra madre, o quizás estoy cayendo en pura psicopalabrería. En cualquier caso, quedaron prometidos. Antes, en la comunidad judía ortodoxa, este era un paso muy serio, normalmente irreversible, a no ser que uno u otro de los dos muriera o se suicidase. Era también una empresa notable, mercenaria y financieramente compleja.
el padre de la novia tenía que firmar un papel prometiendo al novio una dote, una buena recompensa por llevarse a su hija soltera. En el caso de mi madre, la suma concertada eran $500, a pagar en un año desde la boda. Mi padre, tras acabar sus estudios, pasó un año como interno en el Hospital Municipal de Ottawa, que era entonces una importante institución docente de la capital. Después pasó un año de residente en prácticas en el Hospital Bellevue de la ciudad de Nueva York. A lo largo de ese año trató desesperadamente de romper su compromiso con mi madre. Ella contraatacó amenazando con suicidarse y prometiendo que la comunidad judía de Ottawa, al completo, sería puesta al corriente de por qué se había quitado la vida y en concreto de quién era el responsable de ello. Creería un shande, escándalo irreparable, y se iría al traste cualquier intento de establecerse como médico en esa ciudad. Hasta su propia madre y su padrastro, el Shoshut, cuyas opiniones en materia ética y moral valoraba, se ofendieron por sus intentos de cortar la relación y le aconsejaron en consecuencia. La boda de mis padres. En junio del año siguiente, 1920, el grupo organizador de la boda se reunió para los preparativos en la sinagoga local y única. Según lo establecido, el primer plazo de la dote de $500 tenía que hacerse efectivo el día de la boda. El padre de mi madre masculló apresuradamente algo que parecía querer decir que en el trajín de los preparativos había olvidado traer el dinero. Mi padre, que era hombre profundamente desconfiado por naturaleza, acusó a su futuro suegro de traición, robo e incumplimiento de su deuda. Solo con la firma de otra estipulación promisoria, atestiguada por 6 de los invitados de boda, 3 por el lado de la novia y 3 por el lado del novio, salió adelante la ya absurda y faltante envenenada ceremonia. Lamentablemente para ella, durante la discusión, mi madre se puso del lado de su padre, que estaba algo corto de liquidez en ese momento, pero que John Dover era un hombre de palabra y haría honor a sus deudas. Esta afirmación iba completamente en contra de la opinión de la pequeña y casi incestuosa comunidad de Ottawa, para la que el antidicho John Dover era un perfecto mentiroso, un sinvergüenza y un hombre que solo buscaba desesperadamente casar a su hija mayor como fuera. El que el objeto de su desesperación fuera un joven médico judío prometedor e inteligente, solo conseguía acelerarle el pulso y alargar los ya atenuados límites de su moralidad hasta tocar una infinitud einsteiniana. Mi padre contaba con esa dote para costearse un año de prácticas de oftalmología en Inglaterra. Como John Dover nunca pagó un solo plazo de su deuda, mi padre se vio forzado a abandonar su ambicioso plan para convertirse en un médico de ojos de fama mundial. Y en su lugar, tuvo que instalarse para practicar medicina general en la claustrofóbica comunidad judía de Ottawa durante 6 años, hasta que bajó a los Estados Unidos en 1926 para especializarse en obstetricia y ginecología en la ciudad de Nueva York. Mi padre nunca perdonó a mi madre el trapicheo de su padre con la dote. A mala idea conservó todos los papeles relevantes de esta tragicomedia y me los enseñó cuando yo tenía 50 años y él pasaba de 80. Como hombre vengativo que no perdonaba, demandó a su suegro meses después de casarse con mi madre, alegando que había sido engañado, burlado y estafado por Dover. Se admitió a trámite y varios meses después, en la víspera del juicio, mi madre reveló que pretendía testificar a favor de su padre, negando que se hubiera prometido dote alguna y que si de hecho existía algún documento que probara la deuda, se le había arrancado a su padre bajo coacción emocional
su hermana Silvia se unió al grupo en contra. Por fortuna, un juez amable y con experiencia convenció a mi padre para que aceptara lo que parecía un compromiso razonable, que aceptase la mitad de lo que se le había prometido a cambio de retirar la demanda. El caso nunca llegó a juicio y mi padre empezó a alimentar un encumbrado odio hacia mi madre, su familia y Ottawa en el Canadá. Nunca perdonó a mi madre ni dejó que su hermana pisara su casa, y en cada momento oportuno y alguno altamente inoportuno, no dejó de maldecir a todo el clan Dover, con un gusto particularmente perverso cuando mi madre estaba presente. En primer lugar, ¿por qué siguió adelante con la boda? ¿Y por qué no se divorció tras su pasmosa revelación de que se ponía al lado de su taimado y mentiroso padre en vez de estar con su marido? Mi padre tenía unas respuestas ingeniosas pero claramente aparentes a estas preguntas y otras semejantes, como por qué había tenido 2 hijos con una mujer a la que odiaba tan palpablemente. Presumo que, a pesar de su aparente apostasía radical de las normas obligatorias de la comunidad judía de Ottawa, tenía miedo de la opinión pública. ¿Convence? Tengo más motivos. Estaba patológicamente encadenado a esta mujer 3 años mayor que él, que quizás representaba en su percepción confusa a su propia adorable madre, que le había rescatado a él de los orfanatos. Tenía resueltamente asumida la figura de padre, erradicando así de algún modo el dolor lacerante de haber quedado huérfano de padre a los 2 años. Y más aún, ¿cuánta psicopalabrería aguanta usted? Lo cierto es que, cuando se mudaron a Nueva York, tuvo 2 hijos con Harriet Dover, y que era un padre ferozmente protector, dedicado, tiránico y horrorosamente justo, que requería una lealtad incuestionable, sumisión, y que se le diera la razón en todo. La casa de mi padre. Paradojas de mi infancia. Desde mis primeros recuerdos, estoy profundamente trastornado por las omnipresentes y repetitivas paradojas de mi infancia. Haber sido instruido en las cosas judías, pero no ser practicante. Ser un chico respetuoso, pero solo con él, el padre Strindbergiano. Mi padre me denigró desde que tenía 6 años con historias histriónicas de cómo mi madre y la familia de mi madre le habían timado y cómo, con halagos, camelos y promesas, le habían llevado a un lamentable y triste matrimonio con una mujer mayor, menos inteligente y menos cultivada que él. Dábamos largos paseos, él y yo, y me llenaban los oídos de comentarios venenosos y decisiones revanchistas acerca de mi madre y su familia. Claudio llenó los oídos del rey con no menos veneno mortal que mi padre los míos. Mi madre, consciente de lo que hacía, permanecía serena, civilizada y comprensiva. Era generosa con las faltas, a pesar de que, inconscientemente, yo repetía como un loro las contumelias e insultos que él me había metido dentro. Yo era el arma de mi padre, su marioneta, hasta casi cumplir los 17 años, cuando, como él había hecho, me rebelé y le dije que no volvería a funcionar como su asesino robótico subrogado. Casi tan perversa como la manipulación de mi relación con mi madre fue la manipulación de mi judaísmo. Hasta mi ceremonia de Bar Mitzvah, mi padre se empeñó en que asistiera al Chadar, la escuela hebrea, 3 veces por semana después de la escuela secular, e incluso me mandaba a la escuela dominical en la sinagoga local. Cuando volvía de esas excursiones por la religión judía, me preguntaba qué había aprendido, y se lo contaba de un modo ingenuo porque solo tenía 9 o 10 años. Infaliblemente,
Su reacción era poner en ridículo las enseñanzas de las que me había embebido por estricta disposición suya. Como mucho, toleraba de mala gana mi recitación. Lo más común era que se mofara de mí y se echara a reír estrepitosamente de lo que había aprendido, para después desautorizar con intencionadas preguntas la lógica y sustancia de mis lecciones, sin duda, las mismas preguntas que él mismo se había formulado unos 30 años antes cuando apostató. No es que yo me hubiera construido todo un edificio de fe en mi interior para que él lo destruyera. Había demasiada malicia, conflictos, revanchismo y odio en la casa donde yo crecí. En ese mundo de dentelladas psicológicas y lealtades conflictivas, crecí con una educación de primer orden. Iba a la mejor escuela privada de Nueva York desde que tenía 8 años, pero mi mundo interior era tumultuoso, tortuoso, sin fe, sin amor maternal. No dudo que mi madre nos adoraba a mí y a mi hermana, pero era un personaje tieso, inexpresivo, incapaz de vivir cómoda con la palabra amor en la habitación, y con un acopio considerable de fobias, fantasías y terrores. A la edad de 12 años me convencí de que estaba sufriendo un ataque al corazón y redacté un testamento en el que dejaba mi guante de béisbol y mis zapatillas de baloncesto a mi hermana Marion. Marion, una niña inocente de natural dulce, 3 años menor que yo, pero como yo, capturada e indoctrinada por mi padre con la misma basofia rancia destinada a mi madre. Marion tenía algo de marimacho y le gustaba el deporte tanto como a mí, pero el torrente constante de injurias contra mi madre la condujo a declararse la aliada incondicional de mi padre, cerrándose así a toda posibilidad de amor materno. Y así crecimos, Marion volviéndose cada vez más magnetizada por mi padre. Hasta su modo de andar se le asemejaba, y yo cada vez más amargado, resentido y adorador del hombre. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75.000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. Forma tan sutil y agresiva que, incluso si por un milagro se volviera a penalizar, sería muy dudoso que con ello desaparecieran mágicamente plagas ligadas a ella como el abuso de menores, la pornografía, la violencia con las mujeres y el genocidio. Sé de lo que hablo. Tengo prevista para la semana próxima una visita al doctor Kevorkian para mi chequeo anual. Vivimos en una época de un nihilismo radical, una era de muerte, una era en la que, como argumentaba Walker Percy, un compañero médico, un patólogo especialista en hacer la autopsia de la civilización occidental, la compasión lleva a la cámara de gas, o a la clínica abortista, o a la consulta del eutanástico.
Vivimos en una era en la que se define la condición de persona cada vez con más requisitos, de modo que cada vez somos menos los que superamos el listón. En una era que prácticamente ha abjurado de los valores morales, de forma que podamos tratar a las personas como objetos. Sí, el BIOS de 1979. Por esos años, practicaba solo unos pocos abortos, y solo por lo que me parecían razones médicas indiscutibles. Los años transcurridos desde que realizaba abortos de modo rutinario han supuesto para mí una singular odisea, médica, ética y finalmente espiritual. Probablemente volveré sobre alguna de estas palabras cuando lleguemos al término espiritual de mi viaje. Este libro será semi-autobiográfico, utilizándome como paradigma para el estudio de la escisión y claudicación de un sistema moral, todo lo fragmentado, fatuo u odioso que se quiera, y de la dolorosa adquisición de otro más coherente, más fiable y menos atomizado. El telón de fondo será el tema del aborto. Conozco bien el Holocausto, después de haberlo estudiado intensamente y de haber perdido parientes en él. También poseo un conocimiento aceptable del marxismo y su sangriento legado, pero conozco lo referente al aborto como quizá ningún otro. Conozco cada faceta del aborto. Fue uno de los que lo hizo nacer. Ayudé a que creciera la criatura en su infancia alimentándola de grandes dosis de sangre y dinero. La orienté en su adolescencia mientras iba descontrolándose irresponsablemente. Se ha dicho, sí, que el aborto nos ha ayudado a aprender a hacer eso. Una era de quiebra de los pilares de la certeza, iglesias, escuelas e instituciones políticas, y así todo, incluida tu vida, amigo mío, puede estar sujeto a debate. Es el ahogo metódico de la autoridad y la balcanización sin esperanza de las éticas normativas. Qué deliciosas e interminables son nuestras posibilidades. Matar, morir, utilizar hasta que se deje de ser útil, y todo ello sin ser juzgados, ni siquiera por nuestra conciencia. ¿Nuestra qué? Es como bien señala Alistair McIntyre, los bárbaros no están esperando más allá de nuestras fronteras. Llevan ya gobernándonos un tiempo. Soy uno de los que han colaborado en introducir esta era bárbara. He trabajado con ahínco para hacer el aborto legal, asequible y disponible a petición. En 1968, yo fui uno de los 3 fundadores de la Liga de Acción Nacional por el Derecho al Aborto, National Abortion League's Action League. Dirigí la mayor clínica abortista de los Estados Unidos y como director supervisé decenas de miles de abortos. Yo mismo he practicado miles de ellos. Si éramos durante toda nuestra gestación en la misma proporción que durante nuestras 2 primeras semanas de vida, pesaríamos al nacer más de 12 toneladas. El aborto se ha convertido en un monstruo, un gargantúa tan inimaginable que solo pensar en volver a encerrarlo en su jaula, después de haber engordado con los cuerpos de 30 millones de seres humanos, supera toda expectativa razonable. Y sin embargo, esa es nuestra misión, una tarea hercúlea. Al final de muchas de mis conferencias, sucede con frecuencia que alguien me toma aparte y me pregunta, ¿no está el aborto en la raíz de todos nuestros problemas? ¿No se ha infiltrado la mentalidad abortista tan extensamente en nuestra cultura que ha contaminado todas las instituciones sociales que influyen en nuestra vida, la educación, la familia, el sexo, la política, la economía? ¿Y si se volviera a penalizar el aborto, no volvería nuestra sociedad moribunda a gozar de una robusta buena salud una vez quitada de en medio de esa lacra? Las respuestas son no, sí y no. La mentalidad abortista, por llamarla así a falta de una palabra mejor, ha sufrido rápidamente una metástasis en toda nuestra sociedad de la mano de Dios, el clamor de los inocentes.
El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75.000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El monstruo. He trabajado como nadie para hacer el aborto legal y disponible a petición. Realicé mi último aborto a finales de 1978, o principios